¿Sabía que las emociones y los pensamientos sanos no nos controlan? Sino que simplemente se manifiestan, ¿cierto? Y nos dan libertad para desarrollar sanas conductas. Pero los pensamientos y las emociones negativas tienen la calidad de controlarnos, o la característica de controlarnos. Por ejemplo, el odio. Si nosotros no removemos esa ceniza de ese pensamiento o esa emoción negativa, el odio termina controlándonos. La furia, la depresión. Oye, qué aumento tan impresionante que está habiendo en estos tiempos de depresión. Los índices de depresión son alarmantes en este tiempo, no solamente afuera, sino dentro del cuerpo de Cristo. La lujuria, el miedo, el no perdón, todo esto precisamente son emociones y pensamientos dañinos. Mire, cosas tan simples como, por ejemplo, cuando usted está comiéndose las uñas y no se da cuenta. Eso ya es una demostración precisamente de que algo no está bien, algo te está controlando, algo te está direccionando. Todo esto revela compulsiones, revelan cosas que están tratando de apagar el fuego de nuestro corazón, el fuego de nuestra pasión por la presencia del Señor. Y si hay algo desagradable, mis amados hermanos, es tener un corazón apagado. ¿Sí o no? Un corazón apagado. Un corazón que por más que Dios muestra su gloria diariamente, por más que Él muestra su fidelidad, por más que Él está tan atento a cada uno de los detalles y que nos corona de favores y misericordias, nosotros estamos completamente desconectados. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque son los hábitos compulsivos, los hábitos destructivos y los pensamientos y las emociones negativas. Por eso es tan importante, iglesia, que nosotros vayamos a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la Biblia, y podamos detectar, a ver, ¿dónde es que se están arraigando esos hábitos compulsivos, esos hábitos destructivos y esos pensamientos y esas emociones negativas? Y una vez logremos nosotros detectar eso, tenemos que tomar decisiones. Amén. Decisiones. Estamos entendiendo a través de todo lo que está ahora dándose el conocimiento neurocientífico. Algo que está ahorita muy en boga es la importancia de poder traer nuestros pensamientos inconscientes y hacerlos ¿qué? Conscientes. Y una de las herramientas prácticas que los neurocientíficos están diciendo que es muy eficaz para usted traer un pensamiento inconsciente y hacerlo consciente es disponiéndose a escribir. Y lo estoy entendiendo porque justamente yo desde muy temprana edad, y máxime en el tiempo de mi adolescencia, vea, sin saberlo, llené por ahí algunas agendas. Porque cuando me sentía triste, cuando me sentía desubicado, cuando me sentía de pronto confundido, porque eso es algo muy normal en esa época, cuando me sentía como sin rumbo, con crisis existenciales, crisis emocionales, crisis de fe, ¿sabe qué hacía? Algo dentro de mí me solicitaba, me pedía, vaya y escriba. Yo tengo esas agendas todavía. Tenía 10 años, 11 años, 13 años. Y las tengo todavía y de tiempo en tiempo por ahí voy y las reviso. Y detecté algo muy interesante, y es que mi tendencia cada vez que me sentía en esas crisis, tomaba esa agenda y empezaba a escribir todo lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando por mi mente, por mis emociones, por ese mundo interno tan convulso. Lo escribía en el marco de una oración. O sea que tengo esas agendas llenas de oraciones. Y hay unas oraciones, mis hermanos, que la verdad, me dan hasta pena hoy día. Pero descubrí algo. Tuvieron su efecto, porque fueron supremamente honestas, supremamente sinceras. En esas oraciones escritas,
pude expresar mis miedos, mis temores, mis luchas, mis debilidades, mis tentaciones, mis tendencias, ahí quedaron escritas. Y hoy día, mis hermanos, cuando las leo, digo, definitivamente Dios fue misericordioso. Estoy entendiendo que sí funciona hacer que un pensamiento inconsciente termine siendo consciente, porque cuando lo hago consciente, entonces significa que yo tengo ahora el poder de decidir qué voy a hacer con ese pensamiento. Si es negativo, tengo el poder ¿de qué? De rechazarlo, ¿sí? Y de mandarlo a su sitio, llevarlo cautivo en obediencia a Cristo. Pero si es un pensamiento positivo, un pensamiento que me construye, que me edifica, que me reta, que me desafía a seguir avanzando, entonces puedo decidir ¿qué? Seguirlo alimentando, ¿cierto? Y seguirlo desarrollando. Estoy hablando de pensamientos porque justamente hoy el título es Avivados, o un corazón avivado, ¿cierto? Y no es del corazón donde salen los ¿qué? ¿Cierto? Porque cuando la Biblia se refiere al corazón, está hablando también del mundo pensante. Entonces, en ese orden de ideas, mis hermanos, hoy vamos a estar mirando algo bien interesante para que usted salga hoy de este lugar diciendo: ahora sí ya sé cómo voy a mantener mi corazón avivado. Porque noto que fácilmente me desanimo, fácilmente estoy con la intención de mantenerme en conexión con Dios, pero cuando salgo allá a la realidad de la vida, no sé cómo darle manejo a eso que me ataca, a eso que me angustia, a eso que me desanima, a esa realidad que me hace pensar que no hay esperanza. Vamos a mirar qué nos dice la palabra. Comencemos haciendo lectura de un pasaje con el cual yo creo que todos nos identificamos, hablando precisamente del corazón. Y lo escribió el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, pero quiero que por favor usted se concentre en lo que Pablo está allí expresando. Dice la bendita palabra del Señor: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero ¿qué pasa? Pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice el apóstol, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Qué ambivalencia, ¿verdad? Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Estamos hablando del corazón. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Hay un grito agónico aquí en el apóstol. Pero mira ahora lo que dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Bienvenidos a la vida real de un auténtico creyente. ¿Sí lo sabían, iglesia?
Esa es la vida real de un auténtico creyente. El cristiano que, llamándose cristiano, hace el mal, pero no se siente mal, minimiza el pecado y sigue haciendo el mal sin sentirse mal, no es un cristiano auténtico. El verdadero creyente, el verdadero cristiano es aquel que cuando comete pecado, no practica el pecado, sino cuando comete el pecado, inmediatamente se desata en su mundo interno una batalla a muerte, una batalla fuerte entre dos leyes, entre la ley que te incita a hacer lo malo, que es la carne, y la ley que te inspira a obedecer a Dios, que es la ley del Espíritu. Eso es lo que Pablo dijo: la guerra entre la carne y el Espíritu. ¿Cuántos enfrentan esa batalla diariamente? ¿Sí? Bueno, entonces significa que vamos por buen camino. El asunto no es quedarnos solamente en eso, ¿cierto? Ay, sí, yo tengo esa lucha diariamente. Es una lucha de la cual Cristo ya venció y que ahora también nosotros tenemos la victoria. También podemos ser más que vencedores. Pablo nos está diciendo tres cosas aquí muy claras con respecto a lo que leímos, en esa descripción tan vívida en la cual nos identificamos todos. Lo primero que él está diciendo aquí, y que tenemos que tener bien definido, es que no es suficiente con conocer las leyes o las normas morales. O sea, ser un moralista no es suficiente para poder ser victorioso. ¿Sabía que hay gente en esta tierra cuya religión es la moralidad? Es que yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Yo siempre procuro ser recto en lo que hago, ¿sí? Yo no le hago mal a nadie. Y cuando dice yo no le hago mal a nadie, se siente que merece el cielo, ¿sí? Es que yo no mato, yo no robo, yo no soy chismoso. Yo estoy enfocado es en salir adelante con mi vida y con mi familia. Yo no me enfoco en la vida, que haga cada uno lo que se le dé la gana, allá cada uno con su vida. Pero yo estoy enfocado es en lo mío y quiero hacer es lo mío. Por eso no le hago mal a nadie. Su religión es la moralidad, ¿sí? El asunto es que esa moralidad va a ser relativa, porque se está basando en su propia ley. También Pablo dice que no es suficiente nuestra autodeterminación para vencer. Es decir, listo, sé que hay una batalla, pero voy a ponerme pilas porque voy a vencer ese pecado, voy a vencer esa tentación, más nunca voy a volver a cometer ese error. Y entonces está autoconvencido de que él tiene toda la fortaleza y toda la capacidad. ¿Para qué? Para salir victorioso. Algo así parecido como a Sansón, ¿cierto? Y Pablo también nos dice que no es suficiente con convertirnos en cristianos para que las tentaciones cesen. Ah, no, es que ahora sí, como ya soy un cristiano y de los buenos, entonces ya ahora sí nada de tentaciones. No. ¿Jesús fue tentado? ¿Jesús fue tentado? ¿Y fue tentado en qué? Según la Biblia. Ah, muy bien. Jesús fue tentado en todo. ¿Y eso qué significa entonces? Que fue en todo, pero sin pecado, ¿sí? Pero sin pecado. Como hijo de Dios fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces hay que entender que el nuevo nacimiento, mis hermanos, es un acto soberano de Dios, donde nos justifica para poder ser salvos. Pero llegar a ser como Cristo es un proceso, hermanos, que dura toda la vida. El hecho de que usted ya cree en Cristo como su Señor y Salvador es apenas el comienzo. Ahora tenemos que empezar a recorrer junto con Cristo el camino que Él nos trazó, porque la idea es cada día parecernos más a Él. Y ese es un proceso que dura toda la vida. Entonces, en ese proceso es donde vamos a encontrarnos que todos los días vamos a tener que lidiar con tentaciones, con pruebas. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Ya se lo he dicho en varias ocasiones. Tentación viene siempre con una intención maligna. La prueba siempre se manifiesta con un propósito divino. Tenemos que discernir si esto es una tentación, lo que estoy viviendo en estos días es una tentación o es una prueba. Si es una tentación, entonces ya tengo que estar atento. Detrás de esto está ¿quién?
Dicen en México el chanclas. Pero si es una prueba, tengo que ser consciente de que es Dios quien está actuando, ¿cierto? Porque tiene un propósito. Y según su propósito, que es la manifestación de su voluntad, es algo bueno, agradable y perfecto. Entonces, ¿tenemos que tenerle miedo a las pruebas? ¿Qué tenemos que tener o qué espíritu tenemos que tener frente a las pruebas? Un espíritu de fe, de confianza, ¿sí? Un espíritu de certeza de que en medio de esto que estoy enfrentando, Dios va a sacar lo mejor de mí. Dios va a sacar lo mejor de mí. Ahora, yo quiero que profundicemos un poquito más en ese proceso que hace que prácticamente empiece a apagarse ese fuego, ¿sí? Que quite ese avivamiento de nuestro corazón. Mire, todo va a comenzar precisamente con algo que conocemos, con ataduras, ¿sí? Así como esa ceniza tiene la facultad de apagar ese fuego, entonces vamos a relacionarlo con las ataduras. Lamentablemente, nuestros corazones son muy susceptibles de ataduras. ¿Cuándo se empieza a originar una atadura en mi vida? Ojo, porque lo que voy a hablar en los próximos minutos, si usted lo toma con el espíritu correcto, le va a dar entendimiento para empezar a trabajar sobre su corazón. ¿Cómo hago, pastor, para detectar si tengo una atadura en mi corazón? La clave está en que detecte en qué área de su alma no hay paz. ¿Dónde hay ausencia de paz en su corazón? ¿Qué le quita a usted la paz? ¿Qué le roba a usted la paz? ¿Una circunstancia? ¿Una persona? ¿Un sentimiento? ¿Sí? ¿Un recuerdo? Detecte. Tenemos que reflexionar, mirar, entrar un poquito más en ese terreno inconsciente de nuestra mente, de nuestro corazón. Y detectar, bueno, cuando pienso en esto o cuando recuerdo tal cosa, inmediatamente detecto que allí hay ausencia de paz. Entonces significa que allí hay ¿qué? Una atadura, ¿sí? Nosotros fuimos diseñados para el descanso. ¿Usted lo sabía? Dios nos creó en el día sexto y en la octava proclamación. Ya había terminado de crear todo. Y vio Dios que todo lo que había creado era ¿qué? Y entonces decidió crear al hombre. Nos creó a nosotros. Lo creó nada más ni nada menos. Parece ser que finalizando el día sexto. Revise allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y se va a dar cuenta. Parece ser que lo creó ya finalizando el día sexto. Y después del día sexto, ¿qué venía? Entonces hay un principio aquí poderosísimo que tenemos que entenderlo. O sea, Dios nos creó para el reposo. Dios nos creó para el reposo. Dios nos creó para precisamente disfrutar, porque el reposo en el contexto de la mente de Dios no es pasividad. El reposo en el contexto de Dios es conexión, es relación. O sea, Dios me creó para estar conectado eternamente con Él, porque Él mismo, Él es el reposo. Sí. Y ahí es donde tengo que lamentar las malas interpretaciones cuando reducimos el reposo es a X o Y día. Imagínate, limitamos un concepto tan poderoso en la Biblia, lo limitamos a un día, ¿sí? Y resulta que el reposo verdadero no es un día, el reposo verdadero es Dios mismo manifestado ¿en quién? En Cristo. Cristo es nuestro reposo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Hebreos 4:9, versículos 9 y 10 dice: así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Recuerde que perdimos ese reposo, ¿cierto? Aunque fuimos creados para el reposo, perdimos ese reposo. Entonces todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces necesitamos detectar qué áreas en nuestra vida
tienen ausencia de ese reposo, ausencia de esa paz de Dios, porque significa entonces que allí hay una atadura. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo 2, escucha bien lo que dice. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. ¿Qué es lo que entonces propicia esa paz? ¿Qué es lo que propicia ese descanso en mi vida, en mi ser, en mi alma? Te voy a dar la respuesta en este versículo nuevamente. Ahí está: tener fe en lo que Dios nos dice. ¿La entendió? ¿Qué es lo que propicia paz a nuestro ser, mi hermano, mi hermana? Otra vez, vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que produce paz, descanso en nuestro ser? Tener fe en lo que Dios dice. Vámonos para el comienzo de la humanidad. ¿No fue exactamente eso lo que logró hacer la serpiente con Adán? Quitar su atención de lo que Dios le había dicho, para que se mantuviera fiel a ese mandato, para mantener ¿qué? Ese reposo, para mantener esa paz. ¿Qué hizo la serpiente entonces? Toma el mismo mandato de Dios, lo tergiversa y hace que entonces la criatura que está conectada con el Creador por causa de la obediencia o la fe a esa palabra, empiece a enfocarse en otro mandato. Y desde ahí, eso es lo que se ha venido dando a lo largo de la historia de la humanidad. El hombre no tiene fe en lo que Dios ha dicho. El hombre siempre buscando su propio argumento, el hombre siempre buscando su propia verdad y alejándose de Dios. Y después se queja por qué tiene tanta ausencia de paz. Y por qué se queja por qué tengo tanta depresión y por qué tengo tanta angustia, tanto miedo, tanta incertidumbre. Y entonces entre más ahonda en su falta de paz, más se inventa filosofías, más se inventa verdades, entre comillas, para tratar de poder satisfacer esa paz que no encuentra en sí mismo. Ahora, ¿cómo podríamos definir no tener la fe en lo que Dios nos dice? Podríamos definirla como una palabra muy, muy clara en la Biblia, y es incredulidad. ¿Listo? Incredulidad. Eso es. La incredulidad nos impide disfrutar de la paz de Dios. Yo no puedo tener paz en mi corazón si me la paso todo el tiempo cuestionando lo que Dios me dice que debo hacer. Y aunque sé en mi espíritu que es la verdad de Dios y por tanto es la verdad absoluta, voy a buscar a ver cómo reto esa verdad y me invento otra. Y en esa dinámica de estar rechazando la verdad de Dios, lo que Él ha dicho y que permanece para siempre, empiezo a llenar mi corazón de angustia tratando de buscar otras verdades. Y eso se llama incredulidad. Y la incredulidad es rebelión. ¿Qué pasa cuando hay un corazón que entonces en algunas áreas tiene ausencia de paz? Y al tener ausencia de paz, entonces recrudece obviamente esa ausencia de paz al no aceptar la verdad de Dios en su vida, sino que se vuelve incrédulo porque se la pasa buscando sus propias verdades. Entra en escena el pecado. ¿Qué entra en escena? Y el pecado, mis hermanos, viene con una característica muy, pero muy contundente, y es engaño. Entonces, ¿qué entra en escena? El engaño del pecado. Porque entonces empieza a manifestarse el pecado con caretas, con apariencias de verdades, con apariencias de soluciones. Entonces el pecado de incredulidad empieza a manifestarse con engaño, con sutilezas. Y ahí es cuando nos damos cuenta que muchos de nosotros, mis hermanos, lamentablemente nos la hemos pasado por años y décadas enteras en nuestra vida en incredulidad. ¿Por qué?
porque vivimos engañados por el pecado. ¿Cuántas cosas el Señor ha dicho son así y nosotros siempre es no, son así? Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí honestamente deseamos creer en Dios y creerle a Dios, ¿sí o no? Por eso estamos acá, ¿cierto? Todos tenemos ese deseo. Pero mis hermanos, tengamos cuidado porque el pecado tiene una característica y es que puede embaucarnos. El pecado puede engañarnos. El pecado tiene sus estrategias. El pecado se muestra muy bonito aparentemente. El pecado se muestra como la solución a lo que usted está necesitando en el momento. Pero después muestra lo que realmente es. Porque el propósito del pecado, que viene con su engaño, es cautivarnos, tomarnos como cautivos, hacernos sus esclavos, aún teniendo a Cristo en el corazón. Hebreos capítulo 3 versículos 12 y 13 dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, diga conmigo, cuidado. Asegúrese de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Mire el poder de la incredulidad. ¿Qué puede producir la incredulidad en nosotros? A través del engaño del pecado, nos aleja del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Ahora sí entendemos, mis hermanos, por qué cada vez que de pronto empezamos a darle más lugar al pecado en nuestra vida, nos alejamos de la iglesia, no queremos que el pastor nos llame, y si nos llama, entonces que no me vaya a preguntar cómo estoy. Y si me pregunta cómo estoy, pues yo fácilmente le digo: pues muy bien, pastor, estoy muy bien, gloria a Dios. Casi no he ido a la iglesia, pastor, pero quiero que sepa que aquí en casa yo oro, busco de Dios, estoy consagradito. Y ponemos inmediatamente ¿qué? La barrera. Porque ese es el efecto del pecado, ¿sí? Con su engaño. Que sigamos autocreyendo que ¿qué? Que estamos bien. Súper bien, divinamente. ¿Sí? Pero la tarea de nosotros como miembros de un mismo cuerpo, mis hermanos, es que cuando detectemos, y no es solamente la tarea del pastor, sino de nosotros los unos con los otros como miembros de esta comunidad. Oye, hace tanto tiempo que no veo a fulano de tal, ¿sí? No, pues que el pastor lo llame porque él es el encargado de eso. Qué bonito cuando hay hermanos de la misma comunidad que llaman a otros hermanos. ¿Para qué? Y yo aprovecho aquí para decirle a la iglesia, cuando a mí me informan que hermanos de la misma iglesia, ¿sí?, llamaron a otro hermano para darle palabra, para animarle, ¿sí?, eso me llena a mí de alegría. Me da alegría porque significa que hay compromiso del uno con el otro. Y no estamos esperando que el pastor sea el que haga toda la tarea o la pastora. Todos podemos ayudarnos y todos nos necesitamos. Cuando usted eche de menos a alguien de la iglesia, busque la manera de una llamadita. Esa llamadita puede hasta sanar el corazón. Mi hermana, hace tanto que ya no la veo en la iglesia. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. ¿Puedo ir a visitarle? Y si es así, entonces vamos a tener la oportunidad de poder decirle: hermano, hermana, tenemos que tener cuidado. No nos alejemos de Dios ni tampoco de la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo. Porque lo que el diablo quiere es que nosotros nos alejemos. Si nos alejamos, quedamos prácticamente listos para ser devorados por el león rugiente. Por tanto, hermanos, advirtámonos unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Cuando hablamos de el engaño del pecado, tenemos que estar muy atentos porque él puede, por ejemplo, en primera instancia manifestarse haciéndonos creer
que es que definitivamente estoy pasando lo que estoy pasando porque es que tal vez Dios se olvidó de mí. ¿Sabe que esa puede ser una puerta muy terrible? Mucha gente ha descuidado su relación con Dios porque creyó en esa mentira del pecado, que Dios lo abandonó, que Dios ya no lo quiere, que Dios lo está juzgando. Esa es una mentira, porque el día del juicio todavía no ha llegado, y mientras el día del juicio no haya llegado, todavía estamos en el día de gracia. Y el único que tiene el poder de juzgarnos y condenarnos en este momento está ¿para qué? Para restaurarnos. Para restaurarnos. Entonces no creamos esa mentira que porque es que yo siento que Dios me abandonó, es que yo siento que Dios no me oye, es que yo siento que Dios está como en mi contra. Ojo, porque esa es una sutileza del engaño del pecado. Hay otra sutileza que utiliza precisamente el engaño del pecado, y es creer nosotros que de pronto ese hábito que estamos empezando a desarrollar y que supuestamente me hace sentir bien, va a satisfacer plenamente mi corazón, va a hacerme sentir pleno. Ay, es que mire, esto era lo que yo necesitaba. Ay, ahora sí me siento chévere. Pero hay un testimonio interno que dice: ojo, ojo, porque aquí hay algo camuflado. No juegue con el pecado, porque el que juega con el pecado, tarde o temprano se quema. ¿Sí? Tarde o temprano se quema. Sí, de pronto en los primeros momentos en que usted empieza a abrirse a ese hábito, empieza a sentirse como lleno, como pleno, como feliz, como contento, como más tranquilo. Ojo, porque eso es apenas un opio, ¿sí? Pero que después viene ¿qué? La esclavitud. Viene la esclavitud. No defraudes tu alma con vacío y con dolor. Hay otra sutileza, y es el lado extremo. Entonces ya detectas que tiene un mal hábito, detectaste que ese hábito que al principio de pronto te hizo sentir bien, ahora te está esclavizando, y ahora entonces está prácticamente dominando toda tu existencia. Y viene entonces el pecado con su engaño y te dice: ya le tocó a usted morir con eso. Usted ya no tiene esperanza. Usted ya quedó marcado con eso para siempre. ¿No es que usted es un débil? Usted se abrió eso y eso ya te domina. Ahora ya no tienes esperanza. Mire cuánta gente está en lo mismo, y ya prácticamente su destino es morir ahí. Esa es otra sutileza, como engaña el pecado: hacerte creer que ese hábito maluco es más poderoso que Jesucristo, el que venció por nosotros en la cruz del Calvario. Y otra sutileza es precisamente creer que ese hábito equivocado o esa atadura es ahora parte de nosotros, ¿sí? Es parte de mi vida. Es que yo soy así. ¿Yo qué culpa tengo, pastor, si es que mi papá también tuvo esa debilidad y me la heredó? Y yo nací con esa tendencia, yo nací con esa predisposición. ¿Qué puedo hacer, pastor? Injusto, ¿cierto, pastor? Pero es que fue lo que a mí me tocó. Y sigue retroalimentando esa mentalidad que lo victimiza y que le quita la esperanza de cambio y de transformación. Por eso es tan peligroso el pecado, porque engaña, ¿sí? El pecado engaña. Ahora, ¿cuántas personas hoy día, lamentablemente, cristianos, podemos estar viviendo bajo el engaño del pecado? ¿Por qué es tan peligroso ceder ante las sutilezas del engaño del pecado? Ya voy entrando a la parte más cumbre. Porque resulta que si yo me abro a esas sutilezas, me rindo ante esas mentalidades engañosas del pecado, prácticamente termino activando en mí uno de solamente dos clases de emociones que verdaderamente existen en el ser humano. ¿Saben cuáles son las dos emociones básicas y de las cuales se desprenden todas las demás en la complejidad del alma humana? Número uno, el amor. Y número dos,
el miedo o el temor. Sentimientos, pensamientos y emociones dañinas vienen como producto del temor. Por eso es que en la Biblia claramente se nos dice que debemos no temer. Al único que hay que temer es ¿a quién? Porque es un temor santo que nos ayuda a tener conciencia de la presencia de Dios. Pensamientos y emociones que vienen precisamente del amor nos permiten entonces promover la vida, nos hacen crecer, nos hacen mejorar. Entonces, ¿cuáles son las dos únicas o básicas emociones del ser humano? Amor. Ahora sí entiende por qué el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en una de sus cartas dijo que donde está el amor, no hay qué. Pero donde hay temor es porque el amor no ha sido ¿qué? Perfeccionado. ¿Sí? Entienda esto, por favor, parece muy básico, pero a veces no lo entendemos en el espíritu, y por eso, hermanos, es que seguimos en lo mismo. Son cosas básicas. Si yo me rindo ante las sutilezas del engaño del pecado, pues ya estoy empezando a recorrer la senda del temor. Y en la senda del temor es donde van apareciendo una cantidad de cositas extrañas, como por ejemplo dudas, miedos, inseguridades, frustraciones, rabias, enojos, iras, resentimientos, amarguras. Todo eso es nada más ni nada menos que sobrealimentado por el temor. ¿Y el temor viene de dónde? De la sutileza del pecado. ¿Estamos entendiendo esto? De la sutileza del pecado. Hay que tener tanto cuidado con el espíritu de temor porque es el que mejor cultiva la incredulidad. Por eso es que la incredulidad cada vez se hace más fuerte, porque yo estoy en un ciclo ahí, como camino en temor, estoy todo el tiempo alimentando pensamientos, emociones dañinas, y entonces eso me mantiene alejado de lo que Dios dice en su palabra, y eso se llama incredulidad. Un incrédulo no puede aceptar, no puede tener fe en lo que Dios ha dicho. Y por más que se le dice y por más que se le muestra la palabra, por más que se expone a prédicas, a enseñanzas, a estudios profundos de la palabra, su mente está cauterizada. Porque hay incredulidad. ¿Por qué es tan poderoso el temor? Porque el temor es una forma de creencia. Es un sistema de fe. Si usted no le está creyendo a Dios, es decir, si usted no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, pues obligatoriamente está entonces caminando en temor. O le cree a Dios o le cree al enemigo. Pero no hay términos neutros, medios. O caminamos en el amor o caminamos en el temor. El espíritu de temor es una forma de creencia que opera de una manera tan estratégica en el área almática. El temor es tan extraordinario en su funcionalidad para mal, porque puede dominar la mente, la voluntad y las emociones. La mente, la voluntad y las emociones. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros entonces atacar el temor? Activando nuestra fe. ¿En qué? En lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces volvemos a lo mismo, mis hermanos. Nos guste o no nos guste, este libro es supremamente importante para el cristiano. Pero no solamente es leerlo, no solamente es memorizarlo. Necesitamos, diga conmigo, encarnarlo. Diga conmigo, necesito encarnar la palabra de Dios en mi espíritu. Pastor, pero explíqueme por qué lo que verdaderamente tiene poder
de revertir el temor en el ser humano es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Aquí viene la diferencia con respecto a cualquier otra clase de palabra o cualquier otro libro. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Efesios 4:12. Entonces aquí es supremamente importante que nosotros miremos qué vamos a hacer con respecto a la palabra. Pero ¿cómo hago yo entonces para empezar a aplicar mi fe en la palabra, en lo que Dios ha dicho? Pues tengo que empezar a tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Primer mandamiento y el más importante de todos: amar a Dios. Y todo apunta a la voluntad. Volvemos a ese punto. Tengo que decidir amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahí es donde nos escachamos muchos. Sí, Señor, yo quiero amarte, pero es que también mire, aquí tengo esto. ¿Sabe cuál fue el peor pecado de Israel? La idolatría. Pero la idolatría de Israel llegó a su máxima expresión y llegó a ser peor que la idolatría de los pueblos que estaban a su alrededor. Y por eso vino la ejecución divina sobre ese pueblo. Porque la idolatría del pueblo de Israel fue tan desvergonzada que entonces no dejaron de confiar en su Dios, el único verdadero, sino que dijeron: no, sigamos confiando en Él, y aparte de eso, pues también confiemos en estos. No es que hubieran abandonado completamente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, antes lo tenían ahí con ellos. Pero en su misma casa, en su mismo hogar, también, aparte de adorar al Dios de sus ancestros, empezaron a adorar. Y esa es la clase de fe que se está dando en este tiempo. Y a mí me preocupa porque es una clase de fe que se está dando sobre todo en las nuevas generaciones. Y esa es una de las sutilezas del pecado que está ahí, y muchos cristianos la están creyendo. No, pero es que todas las religiones nos llevan al mismo Dios. Empezando porque piensan que esto que llamamos cristianismo y evangelio es una religión. El cristiano que ve el cristianismo como una religión, grave. Porque entonces para él Dios es una religión. No. Tenemos que entender que definitivamente o somos o no somos. Dios pide exclusividad, por eso Él dice: ámame por sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿será porque Dios sufre de complejo de inferioridad o de superioridad? No. Él dice lo que dice porque esa es la verdad. ¿No ve que Él sabe que definitivamente fuera de Él no hay otro Dios? Él es el único. Entonces, que el mismo pueblo empiece a adoptar o a crear sus propias divinidades y colocarlas al lado del único, eso es una afrenta. Y es la manera más clara de decirle: sí, yo creo en ti, pero también voy a creer en esto, que no es nada que de pronto sea pecado, porque antes estoy fortaleciendo mi fe en más dioses. La verdadera fe es la que se basa en el único Dios verdadero. Yo sé que este mensaje choca terriblemente hoy día porque es un mensaje de absolutismo. Esa palabra hoy no gusta. Verdad absoluta. El evangelio contiene una verdad absoluta, nos guste o no nos guste. Que la querramos relativizar, allá cada uno, pero la verdad es absoluta. El único que puede dar vida y salvación y restauración al ser humano es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál sería entonces el temor, el motor del temor? Y con esto voy a terminar. Nosotros los seres humanos, todos, universalmente hablando, tenemos la necesidad de ser valorados y tenemos
la necesidad de ser suplidos en áreas de nuestro ser. Esas son las dos cosas fundamentales. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser valorados, pero también tenemos necesidades que necesitan ser suplidas. Si nosotros no tenemos clara nuestra identidad, si nosotros no tenemos la base correcta para nuestra autoestima, para nuestro valor, para nuestra esencia como seres humanos, pues entonces el temor va a hacer su trabajo y va a empezar a carcomer en nosotros nuestra identidad. Y vamos a empezar a colocar bases incorrectas para poder sentirnos valorados. El hombre que se la pasa mendigando el amor de su esposa, o la esposa que se la pasa mendigando el amor de su esposo, hijos mendigando el amor de sus padres, señoritas que crecieron en ambientes donde no hubo afecto, y entonces fácilmente escuchan a un hombre que empieza a decirle cosas bonitas y ya se entregan. ¿Por qué? Porque hay necesidad de valoración. Necesidad de valoración. Pero también está el tema de el suplir las necesidades. Todos tenemos necesidades. Y cuando esas necesidades no son suplidas, entonces aparece en escena el temor. El temor. Y el temor es el que entonces nos lleva a actuar de X o de Y manera. Ese temor que se basa precisamente en la incredulidad. Y la incredulidad es no tomar en cuenta lo que Dios ha dicho. Entonces hay ausencia de paz en mi corazón, me lleva a vivir en esclavitud. Y esa esclavitud siempre se caracteriza por tomar decisiones erróneas. Amén o ay, ay, ay. ¿No es eso lo que le pasa, por ejemplo, a un alcohólico que vive siempre en un círculo vicioso? Pero hay alcohólicos emocionales, hay ebrios emocionales que viven el mismo ciclo. Hay ebrios materialistas, porque es el mismo patrón, porque sabe que lo que está haciendo no es lo correcto. Sin embargo, cuando quisiera hacer lo correcto se llena de pánico, se llena de temor. Pero es que si yo dejo esto, entonces me voy a empezar a sentir mal. Pero si yo dejo esto, entonces ¿quién me va a suplir esta necesidad? Pero es que si yo dejo de hacer esto, entonces no me van a valorar. ¿Y ahí qué va a suceder? El enemigo entra en acción. No te preocupes, voy a suplir esa ausencia de paz. El problema es que sí, la suple, pero por unas horas. Pero después, ¿qué viene? Mayor vacío, mayor dolor, mayor tristeza, y genera daño en los suyos. Hermanos amados, yo quiero terminar dejando un ambiente de esperanza, porque los veo bastante como asustados. Siempre la palabra de Dios es esperanzadora. Acuérdese Pablo, ¿no? Pablo gritó y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Mas doy gracias al Señor Jesucristo, quien nos da la victoria. Pues mis hermanos amados, aquí la clave está precisamente en, para avivar nuestro corazón, tomar una decisión. Voy a decidir verdaderamente amar a Dios. Ay, pastor, ¿es eso? Yo ya lo sabía. Sí, yo creo que todos lo sabemos. El problema es cuántos lo practicamos. Ahí está la clave. ¿Y qué implica entonces amar a Dios? Les dejo de tarea 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 8. Léanse en casa y estudien seriamente esta semana ese segmento de la palabra. 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 8. Y allí usted va a encontrar realmente cuáles son las implicaciones de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando empecemos a enfocar nuestra vida, nuestra existencia diaria, en el diario vivir, allá en el trabajo, en la casa, en el hogar, con el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en el estudio, empecemos a practicar eso,
es donde vamos a empezar a experimentar un avivamiento en nuestro corazón. Porque el verdadero avivamiento tiene que ver con libertad. Esas esclavitudes, esas ataduras, esos miedos, esos temores empiezan ¿a qué? A desaparecer. ¿O es que hay alguien aquí que me pueda decir: pastor, la verdad es que yo vivo contento con mis temores, yo como que quiero seguir así? A mí me fascina cómo me siento así de temeroso, que cualquier cosa me asusta, cualquier cosa me pone de una vez estresado. Pastor, pues la verdad yo quiero seguir así. Yo creo que eso no tiene sentido, ¿verdad? La voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida abundante. Para eso vino Cristo, para deshacer toda obra del diablo y para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El Señor quiere que caminemos en libertad, en paz, en tranquilidad. Cuando vivimos en esa dimensión, mis hermanos, el enemigo lanza sus estrategias para ver si de pronto logra cazar algún temor en nosotros. No funciona. Porque entonces tenemos algo claro: en nuestro corazón ya no hay espacio para el temor al hombre, para el temor a las circunstancias, sino que en nuestro corazón ahora solamente habita el temor de Dios. Y a diferencia del temor al hombre, que pone lazo y que nos esclaviza y nos limita, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Principio de la sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Tener la capacidad de saber comportarme y de saber conducirme frente a cada situación diaria que se me presente en la vida. ¿A cuánto les gustaría vivir así? ¿Suena utópico? No. Se puede vivir en sabiduría. El asunto es: ¿estamos dispuestos a amar a Dios por sobre todas las cosas? Ahí está la clave. ¿Quieres amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿El principio cuál es? Entonces vivirás una vida de verdadero reposo, de verdadera bendición. Note lo que dice Primera de Juan 4, 16 al 18. Llévese por favor estos versículos. Primera de Juan 4, 16 al 18. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor, ¿viven en qué? Viven en, o sea, ahí está el bautismo. Vivimos en, sumergidos en Dios. Y Dios vive en ellos, vea. Eso se llama unidad, comunión. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse ¿qué? Perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Esto es poderoso. Si yo soy capaz de amar a Dios por sobre todas las cosas, yo amo a Dios porque recibo lo que Él hizo por mí, su manifestación perfecta de amor, la recibo, la acepto por la fe. Entonces, hacer de Dios mi máximo amor me capacita para no tenerle temor a lo que realmente el ser humano tiene que tenerle temor. ¿Y qué es? Al juicio. Cuando nosotros amamos a Dios con todo el corazón, hasta ese día que está reservado para todos los seres humanos, no será un problema para nosotros, porque ya nuestro juicio se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y es más, ese día de juicio va a ser más bien para ser recompensados, no para ser enjuiciados, sino para ser recompensados. Y termina diciendo el versículo 18, mira qué maravilla: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Nos queda claro, iglesia? La tarea que el Señor nos entrega para avivar nuestro corazón. ¿Cómo vamos a avivar nuestro corazón? Amando a Dios por sobre todas las cosas. Si usted ama más a su hijo, si usted ama más a su cónyuge, si usted ama más su trabajo, si usted ama más su futuro, si usted ama más sus miedos, sus resentimientos, su pasado, que a Dios, estás condenado a vivir en temor. Así sea cristianito, así lea la Biblia, así se congregue,
así diezme y ofrende. Pero si usted no decide caminar en el amor que Dios exige para nosotros, que es amarlo por sobre todas las cosas, no vamos a experimentar esa libertad. Ya todo lo que nosotros necesitábamos para ser libres y para vivir en verdadero reposo, ya fue provisto. Ahí está servida la mesa. Cuando usted participe de la mesa, de la cena del Señor, acuérdese de esta prédica. Ahí está. Usted decide, ¿la toma o la deja? Cada vez que participe de la cena del Señor, recuerde, la voluntad de Dios es que yo viva en reposo, que yo viva en paz, ¿sí? Pero la clave de eso está en el amor. Cierra tus ojos, por favor. Amado Dios y Padre bueno, nos has hablado en esta mañana de una manera muy especial. ¿Cuánto necesitamos que la sencillez de esta palabra impacte en nuestro espíritu? No solamente en nuestra mente, sino también nuestro espíritu, porque es allí donde tu palabra, que es espíritu y vida, planta una semilla para germinar y dar en su tiempo un fruto, un abundante fruto y un permanente fruto. Mi Dios, hoy nos has hablado de la importancia de revisar esas ataduras que pueden estar presentes en nuestro corazón. Y nos dimos cuenta que una atadura se detecta cuando hay una área donde hay ausencia de paz. Y esa ausencia de paz precisamente viene como producto de incredulidad. Es porque en esa área todavía no he decidido creerle a Dios en lo que Él ha dicho. Y entonces estoy trabajando en esa área con mi verdad, con mi argumento, con mi experiencia, con mis emociones. Y por más que trabajo en esa área desde mi propio esfuerzo, continúo sintiendo vacío, continúo sintiendo inquietud, continúo sintiendo ausencia de paz. Y eso entonces me intranquiliza. Pero como la paz es algo que mi alma necesita a como se dé lugar, aparece en escena el engaño del pecado para mostrarme que ese pecado camuflado tiene la respuesta para lo que mi alma necesita. Y entonces me rindo a sus sutilezas y termino aceptando ese pecado, congeniando con ese pecado, conviviendo con ese pecado. Y porque en el momento, en un corto tiempo, me hace sentir lo que mi alma necesita, lo que a mi alma añora, me convenzo de que esa es la verdad. Y entonces, a raíz de eso empieza a crearse en mí un patrón de vida que se caracteriza por el temor. El temor es una de las dos emociones básicas con las que funciona en esta existencia. Y en ese temor, Señor, empiezo a cultivar todos los días angustias, inquietudes, incredulidades, rabias, frustraciones, resentimientos, rencillas, maledicencias, odios, frustraciones, propios planes, orgullo, prepotencia y toda una cantidad de cosas negativas que terminan entonces convenciéndome de que soy así y por eso actúo de esa manera. Señor, ese temor siempre me va a conducir de esa manera porque todos tenemos dos necesidades. La primera, la necesidad de ser valorado. Y segundo, vivo en esta tierra con necesidades para ser suplidas de todo tipo. Y si camino en el temor, entonces pienso que para poder tener eso, yo mismo tengo que proveerlo, yo mismo tengo que provocarlo, yo mismo tengo que estratégicamente buscarlo. Y eso me aleja de Dios. Y eso me alimenta cada día más y más egoísmo, individualismo y sobre todo rebeldía contra Dios. Pero hoy, Señor, te agradecemos porque tu palabra nos muestra un camino para poder, Señor, superar completamente
el temor y es decidir caminar en el amor. El amor comienza no como una emoción, sino como una decisión que nos entrega unos dividendos extraordinarios a nivel emocional. Porque cuando caminamos en el amor de Dios, empezamos a caminar en sabiduría, empezamos a caminar en dependencia del que nos creó y del que nos salvó. Empezamos a buscar la manera de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Somos conscientes de que nuestra vida no nos pertenece, sino que ahora vivimos por aquel que nos amó con amor eterno, y que lo mínimo que tenemos que hacer en esta existencia es disponernos a amarlo con todo nuestro corazón, retribuir a ese amor. Por eso la fuerza más poderosa de esta existencia es el amor, pero no el amor humano, sino el amor ágape, el amor de Dios. Hoy nos queda clara una cosa, Señor, y es que necesitamos, para avivar nuestro corazón, tomar la decisión radical de amarte a ti por sobre todas las cosas. No es algo que solamente nos lo dice la Biblia, es algo que Dios lo establece. Ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la clase de amor que Dios nos exige, y nos lo exige porque Él nos lo proveyó a nosotros, entregándose por nosotros. Dios nunca nos exige algo que no tengamos la capacidad de hacer. Si nos pide que le amemos por sobre todas las cosas, es porque podemos hacerlo, pues ya nos dio esa provisión en Cristo Jesús. Así que ayúdanos, Señor, a salir de este lugar teniendo esta conciencia. Quiero ser consciente de cuánto estoy amando a Dios. ¿Es verdaderamente un amor genuino el que tengo hacia Dios, o es un amor postizo, o es un amor de pronto interesado, un amor donde digo que amo a Dios, o le demuestro que lo amo cuando siento que necesito algo de Él? Cuán importante, iglesia, es que aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. El día que caminemos en esa dimensión, estaremos viviendo desde aquí en el reposo para el cual Dios nos creó, en esa vida de paz. Escúchame, mi hermano, la paz de Dios no tiene nada que ver con ausencia de problemas y dificultades. La paz de Dios es tan poderosa y perfecta que sobrepasa todo entendimiento, y que guarda nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y que en medio de las dificultades y de los problemas y de los desaciertos que hay naturalmente en este mundo caído, podemos amar a Dios por sobre todas las cosas, mantenernos fieles a Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, y por el Espíritu de Dios su amor es derramado en nosotros. Gracias por la palabra hoy entregada. Gracias, Señor, porque hoy nos instas a tomar en cuenta esta enseñanza. Quiero pedirte, por favor, que cada hermano que la escucha le quede la inquietud de volver a estudiar estos textos de la palabra con mayor conciencia y tomar decisiones conscientes con respecto a avivar el corazón.